no le quebrarán ningún hueso. Cuando uno lee la Pasión encuentra esta frase que el Evangelio lee como una profecía, cuando en realidad era una prescripción respecto del Cordero Pascual. Si uno lee el texto citado, es el libro del Éxodo, capítulo 14 o 15 aproximadamente, donde se dice, que el Cordero de la Pascua, que tenía que ser un animal de un año, etc., dice, no le quebrarán ningún hueso del Cordero. Pero no era una profecía, estrictamente hablando, era una prescripción ritual, algo así como lo que nosotros tenemos en el misal, en letras rojas, una prescripción ritual, una rúbrica, una indicación de cómo debían hacerse las cosas que debían hacerse para garantizar la fidelidad a lo que había mandado Dios. No le quebrarán ningún hueso. Cuando los primeros cristianos se encontraron con el hecho de que a Jesús no le habían quebrado ningún hueso, sino lo habían traspasado, descubrieron que en esa circunstancia, una circunstancia poco habitual en la ejecución de la pena capital a través de la crucifixión, circunstancia poco habitual, porque era bastante común que a los reos condenados a muerte a través de la crucifixión se les quebraran los huesos para acelerar el proceso de la muerte, para que la tortura no fuera tan eterna, porque un hombre podía estar pendiendo de la cruz durante días y días hasta morir. Por lo tanto, era bastante, no digo común, pero no era fuera de lo común quebrar un hueso a un crucificado. Pues bien, vuelvo. Cuando los primeros cristianos, la mayor parte de ellos de origen judío, vieron que a Jesús no le habían quebrado ningún hueso, entendieron que aquella prescripción ritual del Éxodo, referida al Cordero Pascual, al Cordero de la Pascua, era una profecía de lo que habría de ocurrir con Jesús. Y por lo tanto, era una indicación secreta de lo que estaba pasando en el Gólgota. El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo no era el Cordero Pascual, el animalito que los judíos cada año, en torno al 14 del mes de Nisán, solía inmolar. El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo era Jesús. Lo que estaba ocurriendo en el Gólgota no era simplemente la ejecución de un hombre condenado a muerte, era el gran sacrificio expiatorio de todos los pecados del mundo. No le quebrarán ningún hueso. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. El Cordero es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, comprender esto supone aceptar la propia pecaminosidad. Hoy a la tarde, hoy todo el día, hice una pequeña misión en la cárcel que consistió en llevar una cruz, no tan grande como esta, por supuesto, una cruz de este tamaño aproximadamente. Visité el hospital, a todos los enfermos que están internados en el hospital penitenciario, que son 12, uno por uno, cada uno tiene su celda personal en el hospital. Y después visité todos los pabellones del módulo o de la unidad residencial de máxima seguridad. Solamente 3 de los 12 internos enfermos
y 10 pabellones que visité no quisieron recibirme o incluso rechazaron la visita. Pero en todas las visitas dije esto: que Jesús les perdone sus pecados. Él, que es el Cordero de Dios, les perdone sus pecados. Y la mayor parte de los internos recibieron esta oración de intercesión con gratitud, con reconocimiento. Me viene a pensar lo siguiente: ¿qué pensaría la señora de enfrente, el médico de acá al lado, la otra vecina, si yo salgo con una cruz y antes de decirle buen día, o bueno, sí, le digo buen día, le digo que Jesús te perdone tus pecados? ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? Me permito hacer una hipótesis, porque no lo sé, porque cada persona es única. Pero lo digo a partir, cada uno también piensa a partir de las, no sé, posibles reacciones espontáneas que pudiera tener. ¿Este qué viene? ¿De qué le... ¿A qué viene que diga que Dios te perdone? ¿Qué, me vio los pecados? ¿Tan pecador soy yo? ¿Tan pecadora soy yo? ¿Tan mala no soy? ¿Qué? Fíjense, es la misma reacción que tuvieron los judíos, lo cuenta el Evangelio, en los capítulos de Juan, San Juan 7, 8, 9, en la fiesta de las tiendas. Jesús tiene una palabra hermosa. Le dice a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Está feo o está lindo que te digan la verdad los hará libres? Pues bien, para ellos les supo feo. Digo, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Tenemos como padre a Abraham, jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices serán libres si Dios es nuestro Padre? Fíjense que determinadas oraciones y determinados tópicos de nuestra fe suponen un diagnóstico. Si yo digo que por la cruz te perdone Dios tus pecados, mi diagnóstico implícito es: tenés pecados. Bueno, sí, por la cara digo. Y pido a Dios que perdones tus pecados, es porque pienso en que la misericordia de Dios es más grande que tus pecados, obvio. Pero que de repente te digan: che, ¿sabés que vos tenés pecados? Fíjense que uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es la pérdida de sentido del pecado. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Hace años que venimos diagnosticando lo mismo. El mundo moderno ha perdido el sentido de pecado. ¿Y saben qué? Lo voy a decir de una. Que en paz descanse Freud, pero en gran medida la visión psicologista que promovió Freud fue la que... Porque claro, resulta que todo es falla, es como lo cantaba: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Entonces, todos somos inocentes porque siempre alguien tiene la culpa de que hayamos tenido una vida desastrosa. Y entonces nadie se responsabiliza. Pero el problema del sentido del pecado no es que nadie se responsabiliza, es que
Son tantos y tan profundos los mecanismos de autojustificación que al final terminamos negando un dato fundamental de la visión cristiana, judeo-cristiana del hombre, que todos somos pecadores. Porque si yo te digo que Cristo perdone tus pecados y vos te ves como una gran señora, yo soy una señora honesta, yo siempre fui fiel a mi marido, yo nunca mentí, bueno, sí, alguna vez sí, pero no importa. ¿Qué me viene a decir que me vio cara de pecadora a mí? Pecadoras son esas que andan por ahí a la noche sacándole los maridos a las mujeres honestas como nosotros. ¿Viste? Siempre los pecadores son los otros. Cuando decimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué estamos diciendo? Que no hay perdón que no pase a través de Él. Y si yo me excluyo del número de los pecadores, el problema no es que eso sea verdad, el problema es que me quedo sin el perdón. Porque yo me autoexcluí de la fuente de misericordia, porque consideré misteriosamente y equivocadamente que yo el perdón no lo necesito porque yo soy una buena persona. A ver, convengámoslo, con esta cara. Esperé que me peine las cejas un poquito para que se vea, ¿viste? Aunque sea, para salir bien en la foto. ¿Se entiende? Él es el Cordero de Dios, el que quita el... Por eso no le quebrarán ningún hueso. No le quebrarán ningún hueso. Tal vez el gran regalo que tengamos que pedirle a Dios, Señor, dame recuperar el sentido de pecado. No, claro, en la iglesia en los años 70, 80 dijimos, no hablemos tanto del pecado porque la gente... Y cometimos, ¿saben que hay una afirmación, está bien, que no es de la iglesia, que es de la sociología? Si un tema no se habla durante 10 años es como si ese tema nunca hubiera existido. Si un tema pastoral no se habla durante 10 años, es como que de eso, si de questo non ci parla, dentro de 10 años nadie sabrá que esto era pecado. Esto era pecado. ¿Era verdad que somos todos pecadores? El pecado original, por ejemplo, es un tema de que casi no... Gracias a Dios tenemos la Inmaculada Concepción que nos da ocasión de hablar del pecado original, pero casi nunca hablamos del pecado original, con el cual todos nacemos y que es una inclinación sustancial al pecado y es indesarraigable de nuestra alma. Y constantemente, es un peso que constantemente nos tira para atrás. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pedir esa gracia de reconocer nuestros pecados y reconocer que si yo no me veo pecador, es porque hay un pecado que me ha enceguecido, no porque no lo sea. Amén.